Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy tenemos a un gran invitado que es el doctor Francisco. Doctor Francisco, bienvenido a esta entrevista y gracias por aceptarnos. Gracias a ustedes por invitarnos y pues a los que nos van a escuchar. Agradezco pues también el interés que tienen en estas pláticas, en estas entrevistas con profesores de aquí de la Facultad de Arquitectura. Sí, como le comentaba, está como que enfocado para que toda la comunidad estudiantil conozca un poquito de nuestros docentes, ¿no? A veces cuando desconocemos los inicios de todos, ¿no? Bueno, antes de entrar en materia, una preguntita como para romper el hielo, doctor. Si ¿usted recordará alguna su película favorita o cuál es? Usted podría decir que es catalogada como su película favorita. Híjole, pues son varias. Yo creo que dentro de las que más me llaman la atención son aquellas que se dedican pues a la historia, ¿no? Por ejemplo, las de Ben-Hur, todas las que son de Roma, por ejemplo. Ajá. Eh, no únicamente los personajes, sino también las edificaciones que aparecen en las escenografías. Hacen una verdadera obra de arte en la cual pues aparecen diferentes construcciones de esa época. Esas son las que más me han impactado, las que más me llaman la atención. Alejandro Magno, Ben-Hur, más sobre el tema de historia, La ¿no? historia, wow. Sí, sí, tienes toda la razón. Son muy artísticas sus escenas, sí, en la Exacto. arquitectura. Bueno, y ahora sí, ya entrando un poquito en materia, ¿cómo inicia usted en el sentido de si usted tenía familiares arquitectos, usted en la primera línea, para así decirlo, que se iba informando en el área de la construcción, o ya tenía usted antecedente familiar? No, fíjate que cuando empecé a estudiar en la prepa el área de físico-matemáticas, me interesó mucho estudiar arquitectura. Quizá no hay algún antecedente, bueno, algunos tíos son ingenieros civiles, mi hermana es ingeniero civil, pero en ese entonces, yo creo que ahorita no se da, pero en ese entonces el que sabía dibujar, pues tenía pues la facilidad de estudiar algo de esta, sobre esta línea de arquitectura, ¿no? Y eso me llevó también a ir preparando. Desde la primaria me empezaron a llamar la atención mucho el dibujo. De hecho, era muy aficionado al dibujo. Los profes en ese entonces me llamaban para que yo dibujara en el pizarrón escenas de pues, el nacimiento del niño Dios y entrar a concursos de dibujo. Bueno, hay una serie de elementos que me fueron impactando para ser arquitecto. Posteriormente, en la secundaria, mi padre era profesor de primaria, pero él tenía un terreno y empezó a construir. Entonces ahí también empecé a ver esa técnica de construir por parte de los albañiles. Me tocó cargar pues, madera, ladrillo, y ahí fue complementándose esa idea, ¿no? Del dibujo, de la técnica, de la ilusión de pues, tener algo por el cual tuviéramos una casa, pero también con el esfuerzo que siempre da esta tipo de construcciones. Y a partir de ahí, bueno, en la prepa ya definí mi línea, ¿no? Sobre físico-matemáticas y entré a la universidad aquí en Tuxtla Gutiérrez, en UNACH. Perfecto. ¿Cómo se da usted cuenta? Bueno, ya nos platicó, ¿no? De que le gusta el dibujo y que por eso fue como que el caminito, ¿no? Ujú. ¿Cómo podría usted relacionar todo esto de que hoy en día sabe y cómo podría relacionar con su niñez? Quizá porque en ese entonces pues no teníamos ninguna facilidad en la tecnología, pues no existía internet, no existía celulares, no existía computadoras. Lo único que teníamos era nuestros juegos, algunos que eran de cubos que íbamos armando, muchos juguetes en los cuales podía tener alguna incidencia en esa área del conocimiento, de creatividad, de imaginación. Eso permitió que quizá hay una relación ahí muy fuerte, ¿no? Y bueno, sobre todo el dibujo que siempre se me dio desde niño, ¿no? Claro, claro, que es bastante importante. O sea, Sí, al claro. final el arquitecto tiene que saber
representa gráficamente rápido, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya en su etapa estudiantil, en universitaria, ¿cómo podrías definirse básicamente? O sea, eras un alumno muy aplicado, vamos ahí pasando las materias. ¿Cómo podrías decir que fue su estancia estudiantil? Bueno, en esa época, estamos hablando de 1983, entramos aquí a la facultad. Fuimos la primera, digo que fuimos porque no, mis generaciones anteriores o estaban estudiando en la escuela de ingeniería, que ahí era el espacio donde Ajá. estaba arquitectura, o por la zona del Rastro también se fueron. Pero cuando se empezó a construir, incluso en obra negra, nosotros, la generación del 83, entramos aquí pues a inaugurar, entre comillas, ¿no? El edificio A que le conocemos aquí en la Facultad de Arquitectura. No había ventanas, no había puertas, pues ahí fueron nuestros primeros salones, ¿no? En ese entonces también se implementó el propedéutico, Ajá. que después se conoció como preuniversitario. Y en el propedéutico, me acuerdo que entramos como 40 o 50 y fue un momento en el cual, pues, los profesores, los arquitectos, querían darnos a conocer ese proceso de enseñanza en el cual se va a enfrentar el arquitecto, ¿no? Tanto en el transcurso de la escuela como pues saliendo de esta. Yo creo que aquí lo más interesante es que muchas de estas cosas que se fueron dando en el transcurso de los primeros semestres fue algo que regularmente a veces no lo decimos, pero a veces también se da hoy en día con algunos arquitectos, sobre todo porque en ese entonces nuestros maestros, que eran muy profesionistas, eh, quizá nos tenían un poquito de celo profesional, no querían que salieran muchos arquitectos, ¿sí? Y es por eso que lo único que nosotros implementamos en ese entonces es estudiar al 100%, ¿no? Sí, sí. Yo creo que fue una de las eh, ventajas que tuvimos, el de aplicarnos al 100. No, hoy en día tú fuiste también alumno acá, y hoy en día todavía se está con ese tema de que el 10 es para Dios, el 9 para el maestro, y el de 8 para abajo para todos los alumnos. Y es una verdad que se está no solo aquí en la escuela de arquitectura, yo creo que en todas las escuelas de arquitectura se da esto, ¿no? Claro. Y eso pues es algo que no está regularizado por situaciones que a veces el maestro o el arquitecto toma en cuenta, pero no se deja al alumno la libre expresión en la cual tenga esa creatividad, sino más bien lo empujamos a hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, y eso fue algo que pasó en nuestra generación, quizás sigue pasando en estas generaciones actuales. Y entonces no podíamos hablar de alumnos malos, regulares o buenos, ¿no? Sino más bien es un estándar que se da en toda la carrera. Y claro, en todos los salones, ahorita pues ya hay, por salón hay 30 y casi 40 alumnos. Sí. En nuestros salones de primer semestre, pues éramos 15, 10, pues. Nosotros en la generación que salimos del 83-88, apenas fuimos 8 que salimos, ¿no? Entonces, eh, por eso es algo que se fue dando en toda la carrera, y eso nos permitió juntarnos como grupo, como apoyarnos entre nosotros ante esas diferencias que teníamos con los arquitectos, con los profesores, ¿no? Ok. Sí, al final creo que tienes razón en el sentido de que sigue pasando en este tema de más, no, creo que lo notamos un poquito en las materias como de diseño, ¿no? Que se supone que es el alumno quien debe iniciar el proceso de diseño.
que al final se va guiando por la línea que trae el arquitecto o el docente, ¿no? de la clase. Son muy pocos realmente los que sí respetan esta forma de apoyo o te corrijo las cosas esenciales, o sea, las normativas, no sé, cosas así, ¿no? Pero generalmente te corrijo el diseño porque no me gusta, porque es un triángulo y yo soy cuadrado, no sé. Sí, sí. Pero sí tienes toda la razón, que no podríamos generalizar y creo que tampoco a esas alturas. Hay muchos arquitectos que siguen pensando que el 10 no le pueden dar un 10 a un alumno porque cree que el profesor cree que el alumno ya va a creer que sabe mucho, ¿no? Entonces, creo que va por ahí esa parte, ¿no? Ahora, ya cuando usted egresa de la carrera de la facultad, dice que egresan 8, bueno, en ese entonces, porque como estaban comenzando la facultad, era muy reducido. Ahorita, híjole, Claro, sí. usted dice son 40 por salón. No, egresan 120 cada semestre. Cada semestre, 120, 240 por año, Sí, aproximadamente. No, sí somos muchos. Bueno, ahora ya usted egresa de la facultad. ¿Cómo es este proceso de su primer trabajo? ¿O ya trabajabas antes de salir a la carrera? ¿Cómo fue su entrada al área laboral? Sí, antes que nada, déjame aclararte. Nosotros nos regimos por planes de estudios. Ahorita tenemos un plan de estudios de 1993 y en la cual está por competencias. Pero muchos compañeros docentes todavía siguen con el plan viejito, el plan 93. Entonces, eso es algo que todavía no tenemos esos criterios de que para calificar es calificar por competencias y tenemos que entregarle a los alumnos una serie de actividades en las cuales vamos a ir calificando paso a paso qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y eso es lo que se evalúa, no por nuestro criterio propio, ¿no? Entonces, claro. A veces el alumno se pregunta, ¿y por qué saqué 8? ¿Y por qué saqué 7? ¿Y por qué saqué 6? Es porque no hay una base en la cual se tiene para ir calificando cada punto. No hay una rúbrica como tal. Son las rúbricas, exactamente, son las rúbricas que nosotros siempre tenemos que entender, no únicamente en diseño, sino también en todas las unidades de competencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es por una parte, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿cómo se dio después de egresado? En ese entonces, también la parte importante que se dio en nuestra época, por ejemplo, era el servicio social. Es obligatorio, sí, ¿no? Sí. El servicio social lo empecé a desarrollar en la que se llamó SEDUE, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Hoy es SEDATU. Bueno, pasó después SEDUE, SEDESOL, SEDATU. Ahí en el servicio social que lo culminé y que fue pues, en los últimos semestres, se dio la oportunidad que había programas en las cuales se podía uno insertar, fuera o no alumno o estudiante, ¿no? Entonces, en aquel entonces estaba al frente del Departamento de Desarrollo Urbano el arquitecto Raúl López Jiménez, que creo que es también docente de acá. Pues él me invitó a participar en ese programa, un programa de 6 meses, y ahí pues empecé a trabajar, prácticamente, ¿no? Casi terminando la carrera, pues ya también trabajando. Fueron programas de vivienda, de desarrollo urbano, de restauración de monumentos que había en ese entonces en SEDUE, y pues ahí me acerqué. Posteriormente conocí ese entonces también al arquitecto egresado de acá también, Jesús Ortega Rodríguez. El arquitecto Jesús Ortega Rodríguez trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas. En ese entonces también se llamaba Secretaría de Desarrollo Urbano y Comunicaciones. Como todos los gobiernos van cambiando de nombre, sí, ¿no? Hoy es Secretaría de Obras Públicas. Pero en ese entonces él me dijo, bueno, cuando dejes de trabajar ahí en SEDUE, pues si quieres incorporarte aquí con nosotros, con mucho gusto te recibimos. Y sí,
se terminó el programa en Cedesol, y prácticamente pues ya me incorporé sobre todo en el área de planeación de desarrollo urbano. Ahí fue eh, todo mi caminar en gobierno del Estado. Y ahí entonces ya entré como analista. Estaba el arquitecto Jesús Ortega, el arquitecto Carlos León, el arquitecto Javier Aguilar Mota, era el director. Conocía grandes personajes del desarrollo urbano. Y prácticamente en ese entonces, el edificio pues, era amplio, era casi nuevo, había muchos programas de desarrollo urbano, muchas cartas urbanas, o sea, había un gran apoyo a la planeación del desarrollo urbano por parte del gobernador. Y mucho de esto fue que el impulso, pues, en el trabajo, dándole más del 100%, fui escalando, ¿no? Después escalé a jefe de oficina, llegué a jefe de departamento. Al llegar a jefe de departamento, ya varios años ahí en obras públicas, en CEDUE, cambiándolo ya de nombre, Cedesol, me llama en ese entonces la subdelegada de Desarrollo Urbano y Vivienda, que era la arquitecta Griselda Bonifaz. Ajá. Me invita a participar con ella como jefe de la unidad de desarrollo urbano en Cedesol. Pues acepto, tenía que renunciar en el área pues, estatal, y ahí pues llego a Cedesol. ¿Sí? Cuando se va la arquitecta, yo subo temporalmente como subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y son los tiempos políticos, ¿no? Cuando llega un nuevo gobierno, pues tenemos que renunciar todos cuando son puestos altos, ¿no? Entonces llega una nueva administración, yo salgo de ahí y pues me voy a la iniciativa privada. Creamos nuestro despacho de planeación urbana. En ese entonces también se habían abierto aquí en la Facultad de Arquitectura programas de maestría y programas también de especialidad. Pues primero estudio la maestría en desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. Tenía todo el conocimiento teórico, claro, ¿no? y técnico, y pues se me da esa facilidad. Concluyo la maestría, que son 2 años, y empieza una especialidad. Siempre me ha llamado la atención la restauración de monumentos, la historia. Volvemos otra vez desde el inicio, ¿no? La historia. Entonces, eso es algo que realmente me llamó la atención y entro a la especialidad. Se llamó especialidad en restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico. Okay. Con profesores todos de la UNAM. Entonces, era un programa muy bien visto porque teníamos arquitectos, teníamos maestros, teníamos doctores de la UNAM que venían aquí a la facultad. Eran los fines de semana. Teníamos una serie de clases teóricas, prácticas, íbamos a campo. Y te digo que entonces se me dio porque ya no estando en gobierno, sino en la iniciativa privada, y con esta especialidad se me da pues los trabajos de contratación de planes de desarrollo urbano, de restauración de monumentos. ¿Sí? Eso fue algo que me sirvió también como experiencia propia, cómo manejar nuestros propios recursos ya cuando tenemos una empresa. Y ahí pues tienes que tener un equipo de trabajo, ¿no? Tanto en oficina como en campo. Y tus materiales, herramientas, bueno, el contador que no debe faltar. Y también formo parte de esta experiencia que hoy en día lo cuento y lo comparto con mucho gusto, y que es la evolución que
que hemos tenido, no solo yo, y quizá algunos más también se identifiquen con esto, y que gran parte de esto, pues, me formé hasta el 2002, más o menos, porque a partir del 2002, pues, tuve la oportunidad de que habían algunas materias aquí vacantes y pues Ok. entro a dar clases. Fue esa época también. Desde el 2002. Desde el 2002 entré a... Desde el 2002 hasta ahorita no ha parado de dar No he clases. parado, así es. Ok, Ya ya, llevo ya. 22 años, 22 más o años. menos. La edad de uno. Sí, Dando estaba recién clases. nacido entonces. Ah, bien, sí. Ándale, sí, somos del 2002, mi generación del 2002, octavo semestre. Qué buen arquitecto que nos cuente todo eso porque es como que bastante importante porque para allá iba mi siguiente pregunta, ¿no? De la maestría, pero ya nos contaste un Ujú. poquito acerca de cómo es este caminito, ¿no? De no, y muchos creo que coinciden en esto, no es nada más de decir pues una maestría y a ver de Ujú. qué se trata, o, Ujú. sino que al menos en su caso, ¿no? De que lo platica, de que inició un trabajo sin Sí. querer queriendo, formando un caminito en todo lo que es el ámbito urbanista, ¿no? Ujú. Y que siempre se enfocó en el estado, ¿no? En Chiapas o Así había es. trabajado fuera de... No, solo todo en Chiapas. Ok, entonces ya... Déjame terminar entonces Sí, con lo del gobierno. Yo ya no quería regresar al gobierno. ya no. Ya no, ya estaba a gusto con El elaborar sector planes de privado. desarrollo urbano, con trabajar en obras de restauración de monumentos. De pronto llega otra invitación. Eh, la arquitecta Griselda Bonifaz, que ya había comentado antes, Ajá. me vuelve a llamar. Ahora ella es secretaria de Obras Públicas y me llama para apoyarla como subsecretario de Desarrollo Urbano y Regional, Desarrollo Urbano y Regional. Estamos hablando del 2004. Ok. Eh, pues acepté. Tuve que cerrar eh, el despacho, entonces, y ahí estuve 2 años. ¿Sí? 2 años mientras pues concluía el sexenio, ¿no? El sexenio en turno. En turno, exactamente. Y entonces, ese entonces también fue otra experiencia muy generosa, muy padre, el decir que tuviste el apoyo tanto del gobernador, de la secretaria, para concluir grandes obras como el aeropuerto internacional. Me tocó pues ahí estar a cargo de eso, el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, los hospitales, carreteras, una serie de construcciones que fueron impactantes en esa época, ¿no? Y hoy en día Que sí podemos que perduran. disfrutarlo, ¿no? Y que Sí. perduran, podemos disfrutarlo. Entonces, fue algo muy interesante. El Museo de Ciencia y Tecnología también. Bueno, hay una serie de construcciones que nos sentimos orgullosos como chapanecos, ¿no? Que se dieran los recursos, que se diera el momento y que hoy en día lo podemos disfrutar. Claro. Entonces, termina ese sexenio y ya eh, abrimos otra vez el despacho hasta el 2009. En el 2009 hay un concurso de oposición abierta para ser profesor de tiempo completo aquí en la facultad. Ok. 2009. Antes pues era profesor del 2002, como lo comentaba, De pero era de asignatura. asignatura. ¿Sí? De asignatura venimos a dar nuestras clases, estamos un momento acá, dando asesoría, tutoría, pero después ya nos vamos a nuestro trabajo. En esa concurso de oposición entraron 3 compañeros de aquí de la facultad, yo tuve la plaza y a partir del 2009, definitivamente como ya de tiempo completo, tuvimos que cerrar nuevamente los despachos. El despacho, bueno, ya tenemos 2 despachos, lo cerramos, dedicarnos única y exclusivamente aquí a la Facultad de Arquitectura. Pues a los alumnos, apoyar a los compañeros maestros, a los directores que están en ese momento y los que pues vienen posteriormente. Claro, ok, ya. Bueno, sí, se parte como en dos, por así decirlo, ¿no? Del 2002 al 2009, que es la asignatura, y aún así atendía su propio despacho. Así es, Ya del 2009 hasta que a la fecha ya es de tiempo completo estar en la así universidad. es, así es. Ok, ya para ir cerrando un poquito ya el capítulo, doctor,
algún mensaje o algún consejo a los futuros egresados o a los que ya estamos por casi salir y que cómo estamos viendo el ámbito laboral y todo eso, algún mensaje, algo que nos pudiera dar. Sí, claro. Dos cosas. Uno, cuando nosotros estamos en su proceso de titulación, por ejemplo, siempre en los exámenes profesionales les hacemos una invitación para que no dejen de perseverar en sus estudios, es una cosa. Eh, Especializarse, hacer una maestría, hacer un doctorado, no es fácil, pero sí se puede, ¿no? Yo después de la maestría, pues me entré a un doctorado y fue ya en la UNAM. Son 4 años, claro que fue un proceso largo, tedioso, estudiar, trabajar. La idea es no dejar de perseverar en sus inquietudes que tienen, ¿no? Claro, Y la otra, pues, el empeño que tienen en su trabajo. Siempre hay que dar el 1% más del 100, el 101%. el 101%, como dicen, ¿no? Trabajo siempre hay y siempre habrá. Claro, Eh, el que diga que no hay trabajo, pues está prácticamente, no quiere hacerlo, nada, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que se pueden hacer es algo que realmente se requiere, se necesita, y se puede, ¿no? Se puede hacer, se puede lograr. perfecto, doctor. Muchas gracias. De antemano quiero agradecer por el tiempo, la disposición y obviamente por la plática que nos acaba de dar, que estoy seguro que más de uno nos va a servir para como ir buscando, ir sabiendo más de esto, ¿no? Que usted ahorita actualmente está en el ámbito, bueno, en la facultad, en el área de urbanismo Urbanismo y teoría. y Ajá, teoría, ajá. bueno, para que vayan ahí buscando a sus directores de tesis en urbanismo y teoría. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias No, y pues nada, al contrario, gracias a ustedes y sobre todo también recuerden que siempre tienen el apoyo de sus familias y también siempre tienen el apoyo de sus profesores, ¿no? muchas gracias. Bueno, Gracias. y esto ha sido todo el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que les sirva mucho con la información del doctor. Y pues nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima.